Te han enseñado a odiar la deuda. Te han dicho que es una cadena, una trampa, el camino más rápido hacia la ruina financiera. Tus padres te lo dijeron, tus profesores te lo advirtieron, y cada gurú de las finanzas personales lo repite como un mantra. Vive sin deudas, paga todo en efectivo, corta tus tarjetas de crédito. En mis más de 50 años operando en los mercados globales, gestionando miles de millones de dólares a través de burbujas, colapsos y recuperaciones, he visto este patrón repetirse una y otra vez. La mayoría de la gente piensa que eliminar la deuda es el objetivo final. La realidad es que este consejo, aunque bien intencionado, es uno de los mayores obstáculos para la creación de verdadera riqueza. Es un principio diseñado para mantenerte a salvo, pero no para hacerte libre. Lo que separa a los inversores que sobreviven y prosperan de los que se estancan o quiebran es su comprensión de una verdad fundamental. La deuda no es buena ni mala, es una herramienta. Y como cualquier herramienta poderosa, puede construir imperios o reducirlos a cenizas. Todo depende de quién la empuñe y si entiende cómo funciona. El problema central que la mayoría de la gente enfrenta sin siquiera darse cuenta es que son analfabetos funcionales en el lenguaje del dinero. No entienden la simple aritmética que distingue la deuda que te roba el futuro de la que lo financia. Piensan en términos de debo dinero, no en términos de este dinero está generando un retorno para mí. La economía funciona como una máquina, impulsada por miles de millones de transacciones diarias. El crédito, que es simplemente otra palabra para la deuda, es el lubricante que permite a esa máquina operar a una velocidad vertiginosa. Sin él, el crecimiento se detendría. Los gobiernos lo usan, las corporaciones más grandes del mundo lo usan, los inversores más exitosos de la historia lo han usado. Y sin embargo, a ti te han dicho que es veneno. No se trata de si la deuda es buena, se trata de para qué se usa. La deuda del consumidor, la que usas para comprar un televisor más grande o unas vacaciones que no puedes permitirte, es destructiva. Te roba ingresos futuros para satisfacer un deseo presente. Pero la deuda utilizada para adquirir un activo que genera un flujo de caja positivo, un activo cuyo rendimiento es superior al coste del interés, esa es la herramienta más poderosa que existe para acelerar tu patrimonio. Esto no es una opinión, es matemática. He visto este ciclo repetirse a lo largo de la historia. Tras la crisis de 2008, los bancos centrales inundaron el sistema con dinero barato. Los tipos de interés cayeron a mínimos históricos. La mayoría de la gente, aterrorizada por la crisis, se aferró a su efectivo y huyó de cualquier cosa que se pareciera a una deuda. Veían el riesgo, el dolor del colapso, pero un pequeño grupo de inversores vio la oportunidad. Entendieron que el coste del dinero era prácticamente cero. Usaron esa deuda barata para comprar activos de calidad a precios de derribo. Acciones, bienes raíces, negocios. Mientras la mayoría se escondía, ellos estaban construyendo la base de fortunas que se multiplicarían en la década siguiente. Puedes tener la falsa seguridad de evitar toda deuda, o puedes tener el crecimiento acelerado de usarla inteligentemente, pero no puedes tener ambos. El universo no funciona así. El juego no consiste en evitar el riesgo, sino en entenderlo y gestionarlo. Lo que te voy a entregar no es un truco, sino un principio fundamental que he observado durante toda mi carrera. El principio del apalancamiento productivo. Es el mecanismo para convertir al banco de tu amo en tu socio, para usar el dinero de otros para construir tu propia libertad. Porque la mayoría cree que la libertad se consigue ahorrando. La realidad es que se construye multiplicando. Si estos principios resuenan contigo y quieres entender en profundidad cómo funcionan las máquinas del dinero, te invito a suscribirte. Juntos, vamos a desensamblar las reglas que gobiernan la riqueza. Para entender el principio del apalancamiento productivo, primero debemos desmantelar la máquina y observar sus componentes más básicos. La mayoría de la gente se pierde en la complejidad porque no se detiene a hacer la aritmética más simple. Piensan que la deuda es una cifra monolítica, una nube negra sobre sus cabezas. La realidad es que la deuda es simplemente una transacción con dos variables críticas: su coste y su propósito. El coste es el tipo de interés que pagas. El propósito es el activo que adquieres con ella. La clave de todo el sistema, la diferencia entre la servidumbre y la libertad, reside en la relación entre el rendimiento de ese activo y el coste de la deuda. Si el rendimiento es mayor que el coste, has creado una máquina de hacer dinero. Si el coste es mayor que el rendimiento, has creado una máquina de quemar dinero. Es así de simple y así de profundo. Lo que separa a los que se enriquecen de los que luchan toda su vida es que los primeros entienden esta ecuación y los segundos la ignoran. Pensemos en un ejemplo tangible.
Imagina que quieres comprar un apartamento que cuesta 200, 1000 euros. El camino convencional, el que te han enseñado, es ahorrar durante 15 o 20 años, hasta que tengas los 200, 1000 euros en el banco. Durante ese tiempo, la inflación ha erosionado el valor de tu dinero y el precio del apartamento probablemente ha subido. Has perdido 2 décadas de tu vida productiva para conseguir un solo activo. Ahora apliquemos el apalancamiento productivo. En lugar de ahorrar los 200, salud, ahorras 40, 1000 para la entrada, un 20%. Pides al banco los 160, 1000 restantes a un tipo de interés, digamos, del 4% anual. Ahora alquilas ese apartamento. Supongamos que el alquiler, después de gastos de comunidad, impuestos y mantenimiento, te deja un rendimiento neto del 6% anual sobre el valor del inmueble, es decir, 12 euros al año. El coste de tu deuda es el 4% de 160, que son 400 euros al año. Tu beneficio operativo es de 12, más menos 6, 400, lo que te deja con 600 euros de flujo de caja positivo al año. No solo el activo se paga solo, sino que te pone dinero en el bolsillo cada mes. Pero la máquina tiene más engranajes. El activo, el apartamento, probablemente se revalorizará con el tiempo, digamos un 3% anual de media. Esos son 4 euros adicionales de ganancia de capital al año. Además, la inflación, que era tu enemiga cuando ahorrabas, ahora es tu aliada, porque reduce el valor real de tu deuda fija con el tiempo. Y lo más importante, tu retorno sobre el capital invertido no es del 6%. Tú invertiste 40, 0 euros de tu propio bolsillo y estás generando 600 de flujo de caja más 0 de revalorización, un total de 600 euros. Eso es un retorno del 29% sobre tu inversión inicial. Has usado el dinero del banco para multiplicar tu rendimiento por 5. Has convertido al banco en tu socio minoritario. Él asume la mayor parte del capital. Tú te quedas con la mayor parte del beneficio. Esto no es magia, es matemática. Ahora compara esto con la deuda destructiva. Financiar un coche de 40.000 euros. En el momento en que sale del concesionario, ya ha perdido un 10% de su valor. Te cuesta dinero en intereses, seguros y mantenimiento. No genera ningún ingreso. Es un pasivo puro. La mayoría de la gente mezcla estos dos conceptos. Ven la deuda como una sola cosa, sin distinguir la herramienta que construye de la que destruye. No se trata de no tener miedo a la deuda. Se trata de tenerle un respeto calculado y dirigirla exclusivamente hacia activos productivos. Ahora, para aplicar este principio de forma eficaz, no basta con entender la aritmética de una sola transacción. Debes comprender la máquina económica global en la que operas, porque esta máquina no es estática. Funciona en ciclos predecibles, y son estos ciclos los que crean las mayores oportunidades para el inversor que sabe leer el mapa. En mis más de 50 años en los mercados, he visto este patrón repetirse una y otra vez. La economía crece, la gente y las empresas se endeudan más. Los precios de los activos suben, se crea una burbuja. Inevitablemente la burbuja estalla. El pánico se apodera de todos. La gente vende. Los precios se desploman y se produce una crisis. Es en este punto donde la mayoría comete su mayor error. Reaccionan emocionalmente. Venden en el pánico y juran no volver a endeudarse ni a invertir. Su dolor les enseña la lección equivocada. Pero si observas la máquina con objetividad, verás lo que sucede a continuación. Para combatir la crisis y evitar una depresión, los bancos centrales, como la Reserva Federal o el Banco Central Europeo, intervienen. Hacen dos cosas principalmente. Imprimen dinero y bajan los tipos de interés a mínimos históricos. Lo vimos de forma masiva después de la crisis de 2008. Los tipos de interés se acercaron a cero. ¿Qué significa esto en el lenguaje de nuestra máquina? Significa que el coste de la deuda, el combustible para nuestro motor de apalancamiento productivo, se vuelve prácticamente gratuito. La mayoría de la gente, traumatizada por la crisis, ve esto y piensa, el mundo es demasiado arriesgado, voy a guardar mi dinero en efectivo. La realidad es que el sistema te está gritando que es el mejor momento de la década para endeudarse de forma inteligente. Es una invitación a comprar activos de calidad, acciones de empresas sólidas, bienes inmuebles en buenas ubicaciones, a precios de liquidación, utilizando dinero que no cuesta casi nada. Los que entendieron esto en 2009, 2010 y 2011 construyeron la base de fortunas inmensas. Compraron cuando había sangre en las calles, financiados por el pánico de los demás y el dinero barato de los bancos centrales. Los ciclos económicos funcionan como las mareas. Puedes luchar contra ellas y ahogarte,
O puedes usar su poder para que tu barco llegue más lejos y más rápido. Puedes tener la falsa seguridad del efectivo que se devalúa en el colchón. O puedes tener el crecimiento exponencial de comprar activos productivos cuando nadie los quiere. Pero no puedes tener ambos. El universo no te lo permite. El inversor mediocre reacciona al presente. El inversor de principios entiende los patrones del pasado para posicionarse para el futuro. No se trata de predecir el día exacto de la próxima crisis. Se trata de entender que los ciclos de deuda son una característica inherente del sistema capitalista y tener un plan para actuar con lógica y sin miedo cuando la oportunidad se presente. He gestionado miles de millones de dólares a través de múltiples crisis y he aprendido que el obstáculo más grande no es la falta de conocimiento técnico, sino la incapacidad de gestionar las propias emociones. La idea de endeudarse, incluso para un propósito productivo, genera un miedo visceral en la mayoría de las personas. Este miedo no es irracional, está programado en nuestra biología. Los estudios de economía conductual han demostrado que el dolor de una pérdida es psicológicamente 2 veces más potente que el placer de una ganancia equivalente. La mayoría de la gente ha tenido una mala experiencia con la deuda, o conoce a alguien que la tuvo, generalmente deuda de consumo. Ese dolor se graba en su mente y crean una regla simplista. Toda deuda es mala. Este es un atajo mental que les protege del dolor, pero también les cierra la puerta a la mayor herramienta de creación de riqueza que existe. Como describo en mi libro Principios, uno de los fundamentos para tomar buenas decisiones es ser radicalmente abierto de mente y reconocer que tienes puntos ciegos. Tu aversión a la deuda es probablemente uno de ellos. Para superar esto, necesitas un sistema. No puedes confiar en tu instinto en el calor del momento. Necesitas construir tu propia máquina de inversión, basada en principios atemporales, no en emociones pasajeras. Piensa en tu cartera de inversiones como un sistema diseñado para un propósito específico: crecer de forma robusta y resistir las tormentas. El apalancamiento productivo no es una estrategia para una sola inversión, es un componente de este sistema. Y la clave para que este sistema sea seguro, incluso con deuda, es la diversificación. La mayoría piensa que diversificar es comprar acciones de diferentes empresas. La realidad es que la verdadera diversificación, el santo grial de la inversión, es poseer una combinación de 15 a 20 activos de diferentes clases y geografías que no estén correlacionados entre sí. Es decir, que no suban y bajen todos al mismo tiempo. Cuando construyes una máquina así, el fracaso de un componente no destruye todo el sistema. Si usas deuda para comprar una cartera diversificada de acciones globales, bienes inmuebles, bonos y materias primas, el riesgo es infinitamente menor que si usas esa misma deuda para comprar un solo activo. El rendimiento combinado de la cartera amortigua la volatilidad. No se trata de ser un genio que elige la acción ganadora. Se trata de ser un ingeniero que construye una máquina robusta que puede soportar lo inesperado. Tu sistema es lo que te permite actuar con lógica cuando todo el mundo está entrando en pánico. Cuando los precios caen y el miedo es máximo, no tienes que decidir qué hacer. Ejecutas los principios de tu sistema. Tu sistema te dice que es momento de usar el apalancamiento para reequilibrar, para comprar más de esos activos de calidad que ahora están baratos. Es tu sistema el que te protege de tu peor enemigo, tú mismo. De acuerdo, hemos establecido el principio del apalancamiento productivo. Hemos visto la matemática y entendido la dinámica de los ciclos económicos. Ahora, debemos pasar de la teoría a la ejecución. ¿Cómo se construye una máquina de inversión personal que utilice la deuda de forma segura y sistemática para acelerar la riqueza? La mayoría de la gente, cuando piensa en apalancarse, comete un error fundamental. Lo aplica a un solo activo. Compran una acción que creen que va a subir, o invierten todo en una criptomoneda volátil, usando dinero prestado. Esto no es invertir, es apostar, y es la forma más rápida de perderlo todo. La realidad es que el apalancamiento inteligente y sostenible no se aplica a una sola pieza, se aplica a toda la máquina. Lo que necesitas construir es lo que yo llamo una cartera para todas las estaciones apalancada. El concepto es simple pero increíblemente poderoso. En lugar de intentar predecir el futuro, construyes una cartera de activos que se comportará razonablemente bien sin importar lo que haga la economía. Ya sea que el crecimiento se acelere o se desacelere, o que la inflación suba o baje. En Bridgewater pasamos décadas estudiando la historia para entender qué activos prosperan en cada uno de estos 4 climas económicos. El resultado es una mezcla radicalmente diversificada. No se trata de tener 20 acciones diferentes, porque la mayoría de las acciones se hunden juntas en una crisis.
Se trata de tener clases de activos que no están correlacionadas. Una cartera base podría verse así: un 30% en acciones globales, para capturar el crecimiento económico, un 55% en bonos del tesoro de diferentes plazos, largos e intermedios, que prosperan cuando el crecimiento se desacelera y los bancos centrales bajan los tipos de interés, y un 15% dividido entre oro y una cesta de materias primas, que protegen contra la inflación alta. La belleza de esta máquina es su equilibrio. Cuando las acciones caen en una recesión como la de 2008, los bonos del tesoro a largo plazo se disparan. Cuando la inflación se descontrola como en los años 70, las materias primas y el oro protegen el poder adquisitivo. El sistema se autoequilibra. Una vez que tienes esta máquina base, y solo entonces, puedes empezar a aplicar un apalancamiento modesto y calculado. No estamos hablando de multiplicar tu riesgo por 10. Hablamos de un apalancamiento de 1, por IG o 1, 5X. Esto se puede lograr a través de un préstamo sobre el valor de tu cartera, conocido como margin loan o crédito lombardo, a un tipo de interés bajo. El objetivo no es obtener rendimientos explosivos, sino aumentar de forma consistente el rendimiento esperado de una cartera ya de por sí robusta. Pensemos en la crisis de 2008. El inversor apalancado en acciones fue aniquilado. El inversor con una cartera para todas las estaciones vio cómo sus acciones caían, pero sus bonos se disparaban, manteniendo el valor total de su cartera relativamente estable. El inversor que aplicó un apalancamiento modesto a esta cartera diversificada no solo sobrevivió, sino que tuvo la oportunidad de su vida. A medida que los precios de las acciones se desplomaban, su sistema le indicaba que debía reequilibrar, vender algunos de los bonos que habían subido mucho y usar ese capital, junto con el poder de su apalancamiento, para comprar acciones a precios de saldo. Estaba comprando miedo con lógica, financiado por dinero barato. Lo que separa a los inversores que componen su riqueza a largo plazo de los que viven en un ciclo de euforia y pánico es que los primeros no apuestan, construyen sistemas. Puedes tener la emoción de una gran apuesta apalancada, o puedes tener la tranquilidad de un sistema robusto que crece de forma constante. Pero el universo rara vez te permite tener ambas cosas. Construir esta máquina requiere disciplina y paciencia, pero te libera de la tiranía de tus propias emociones y te permite usar las herramientas de los ricos con la seguridad de un ingeniero, no la imprudencia de un jugador. Ahora, exploremos una segunda estrategia, quizás más tangible y accesible para muchos: la construcción de un motor de flujo de caja a través de bienes inmuebles, aplicando los principios del apalancamiento productivo con una disciplina férrea. La mayoría de la gente compra una casa para vivir, lo cual es una decisión emocional y a menudo una mala inversión. La realidad es que una propiedad de inversión debe ser evaluada con la frialdad de un contable que analiza una hoja de balance. No se trata de si te gusta la cocina o el jardín, se trata de una sola cosa: su capacidad para generar un flujo de caja positivo después de pagar la deuda y todos los gastos. He visto a lo largo de mi carrera que los imperios inmobiliarios no se construyen sobre la especulación de precios, sino sobre la acumulación sistemática de activos que generan ingresos. Para implementar esto, necesitas un conjunto de reglas no negociables que guíen cada decisión de compra. Tu sistema debe protegerte de la euforia del mercado y del miedo a la crisis. La primera regla es la regla del flujo de caja. Antes de siquiera considerar una propiedad, la matemática debe funcionar. Una buena heurística es la regla del 1%. El alquiler mensual bruto debe ser al menos el 1% del precio total de compra más las reparaciones iniciales. Si una propiedad cuesta 150.000 euros, debe poder alquilarse por al menos 500 euros al mes. Esta regla es un filtro rápido para eliminar el 95% de las malas ofertas y te obliga a centrarte en mercados donde los números tienen sentido. La segunda regla es la regla de la deuda inteligente. El apalancamiento aquí es tu mayor aliado, pero debe ser del tipo correcto. Busca siempre una hipoteca a tipo fijo y al plazo más largo posible, idealmente 30 años. Esto convierte a la inflación en tu mejor amiga. Tu pago de la hipoteca es fijo, pero con el tiempo, los alquileres suben, el valor de la propiedad sube y el valor real de tu deuda disminuye. Estás pagando un préstamo de hoy con el dinero devaluado del mañana. Lo que separa a los que sobreviven de los que quiebran es que los primeros fijan sus costes y dejan que sus ingresos floten hacia arriba. La tercera regla es la regla del 20% de capital propio. Nunca te sobreapalanches. Entrar con al menos un 20% de entrada te da un colchón de seguridad. Si el mercado cae un 10% o un 15%, no estás en peligro.
Puedes tener una crisis de mercado o puedes tener un alto apalancamiento, pero no puedes tener ambos al mismo tiempo de forma segura. Este colchón te da el poder de aguantar. Durante la crisis de 2008, los que perdieron sus propiedades fueron los que compraron con poco o nada de entrada. Los que tenían un 20% o más de capital pudieron capear la tormenta, seguir cobrando sus alquileres y esperar a que el mercado se recuperara. Y no solo eso, estuvieron en la posición perfecta para comprar más propiedades a precios de derribo de aquellos que se habían visto forzados a vender. Tu sistema de inversión no solo debe estar diseñado para ganar en los buenos tiempos, sino, y más importante, para sobrevivir en los malos. Porque es en los malos tiempos donde se transfiere la riqueza de los impacientes a los pacientes, de los indisciplinados a los sistemáticos. Al seguir estas reglas, no estás comprando un ladrillo, estás adquiriendo una máquina. Una máquina donde el inquilino paga tu deuda, la inflación reduce esa deuda por ti y el activo se revaloriza a largo plazo. Es un sistema de 3 engranajes que trabajan en conjunto, impulsado por el dinero del banco, para construir tu libertad financiera. Si este contenido está resonando contigo, deja tu like y suscríbete al canal. Ahora continuemos. Hemos viajado juntos a través de la historia, las matemáticas y la psicología del dinero. Hemos desensamblado la máquina económica para entender sus engranajes más fundamentales: los ciclos de deuda, los tipos de interés y el comportamiento humano. Ahora es el momento de ensamblar todas estas piezas en un marco de trabajo coherente, una filosofía operativa que puedas aplicar durante el resto de tu vida. Lo que te he entregado no es una colección de tácticas, sino un sistema de pensamiento. La premisa central, la que debes grabar en tu mente, es que el apalancamiento productivo no es un evento, sino un proceso. No es una apuesta única, sino la construcción deliberada de una máquina personal de creación de riqueza. Esta máquina tiene 2 motores principales que hemos explorado. El primer motor es la cartera para todas las estaciones apalancada, tu vehículo para navegar los mercados financieros globales. Su genialidad no reside en su capacidad para predecir el futuro, sino en su humilde reconocimiento de que no podemos hacerlo. En lugar de apostar por un único resultado económico, se diversifica radicalmente a través de clases de activos no correlacionados, creando un equilibrio robusto que puede soportar tanto la inflación galopante como las recesiones profundas. El apalancamiento modesto y calculado que aplicamos a esta cartera no es para buscar ganancias de lotería, sino para amplificar de forma sistemática el rendimiento de una base ya sólida. Es la diferencia entre un jugador que pone todo a un número y un ingeniero que optimiza la eficiencia de un sistema probado. El segundo motor es tu imperio de bienes inmuebles productivos, tu ancla en el mundo de los activos tangibles. Este motor funciona con reglas simples pero inquebrantables. La regla del flujo de caja para asegurar que cada activo te pague por poseerlo, la regla de la deuda inteligente a tipo fijo y largo plazo para convertir la inflación en tu aliada, y la regla del 20% de capital propio para construir un cortafuegos contra la volatilidad del mercado. Cada propiedad no es una casa, es una pequeña empresa que genera ingresos predecibles. Estos 2 motores no son excluyentes, son complementarios. Juntos forman la máquina de apalancamiento productivo completa. Pero entender el diseño de la máquina no es suficiente. Después de medio siglo observando a los inversores más brillantes y a los que fracasaron estrepitosamente, he llegado a una conclusión ineludible. El mayor enemigo del inversor no es el mercado, es él mismo. Tus errores de comportamiento destruirán más patrimonio que cualquier crisis económica. Por lo tanto, el componente más crítico de tu sistema no es tu cartera, sino tu propio código de conducta. Debes identificar y protegerte de los 4 jinetes del apocalipsis financiero personal. El primero es la reacción emocional. Comprar en la euforia y vender en el pánico es la fórmula garantizada para la ruina. El antídoto es un sistema basado en principios, no en sentimientos. Tu sistema te dice cuándo comprar y cuándo vender, independientemente de los titulares o del miedo en el ambiente. El segundo es el pensamiento simplista. Creer en absolutos como toda deuda es mala o el ladrillo nunca baja te ciega a la realidad matizada del mundo. El antídoto es el pensamiento de primer principio. Desmonta cada situación en sus verdades fundamentales y razona desde ahí. La deuda no es buena ni mala. Es una herramienta cuyo resultado depende de su coste y su propósito. El tercero es la concentración arrogante. La creencia de que has encontrado la próxima gran cosa y apostar todo tu capital, y peor aún, capital prestado, en ella. La historia está plagada de cosas seguras
que acabaron en cero. El antídoto es la humildad y la diversificación radical. No se trata de ser el más listo y encontrar la aguja en el pajar. Se trata de ser el menos frágil y comprar el pajar entero. El cuarto y último jinete es la ignorancia de la historia. Creer que esta vez es diferente es la frase más cara en el mundo de la inversión. Los ciclos de deuda, las burbujas y los colapsos no son anomalías. Son características recurrentes de la máquina económica, impulsadas por la naturaleza humana, que no ha cambiado en miles de años. El antídoto es estudiar el pasado. Entender los patrones de 1929, de los años 70, del 2000 y de 2008 no es un ejercicio académico. Es la forma de obtener un mapa de los terrenos probables del futuro. La mayoría de la gente se enfoca en encontrar la inversión perfecta. La realidad es que el éxito a largo plazo depende de evitar los errores estúpidos. Puedes tener la emoción de perseguir grandes ganancias, o puedes tener la certeza del crecimiento compuesto evitando grandes pérdidas. Pero rara vez puedes tener ambas. Tu sistema, tu máquina, no es solo para hacer dinero. Es un escudo diseñado para protegerte de ti mismo. Al final de todo, cuando hemos analizado los ciclos, la diversificación y las matemáticas del apalancamiento, llegamos a la verdad más profunda. La construcción de riqueza no es un fin en sí mismo. Es una herramienta para un propósito mayor. El dinero no te comprará la felicidad, pero la falta de dinero puede ciertamente robarte la oportunidad de buscarla. El objetivo de construir esta máquina no es acumular cifras en una pantalla para impresionar a otros. El objetivo es comprar la forma más valiosa de libertad, la libertad de tiempo y la libertad de pensamiento. Es la capacidad de despertarte por la mañana y dedicar tu vida a un trabajo que te llene, a relaciones que te nutran y a causas que te importen, sin estar encadenado a un sueldo para pagar facturas. Esta búsqueda es paralela a la filosofía que he intentado vivir y que describo en mis principios. La vida, al igual que los mercados, te lanzará constantemente problemas y dolor. El principio fundamental es que el dolor, más la reflexión, es igual al progreso. Cada error que cometas, cada pérdida que sufras, es una oportunidad para aprender y refinar tu máquina, tanto la financiera como la personal. La mayoría de la gente huye del dolor y de sus errores. La realidad es que debes correr hacia ellos, examinarlos con una objetividad brutal y extraer de ellos los principios que te harán más fuerte y más sabio. El sistema que hemos diseñado, la cartera para todas las estaciones apalancada y el motor inmobiliario, no es más que la manifestación financiera de este principio. Es un sistema que acepta la realidad de que no podemos predecir el futuro y que las crisis son inevitables. En lugar de luchar contra esta realidad, la abraza y se construye para ser antifrágil, para sobrevivir e incluso prosperar en el caos. Lo que separa a las personas que logran sus metas de las que no, es que las primeras entienden que deben operar como ingenieros de su propia vida. Diseñan sistemas, siguen principios y se adaptan en función de los resultados. Los segundos viven reaccionando, a merced de sus emociones y de las circunstancias externas. Te han enseñado a ver la deuda como un reflejo de un fracaso moral. Espero que ahora la veas como lo que es, una fuerza neutral del universo financiero, como la gravedad. Puedes ignorarla y tropezar, o puedes entender sus leyes y usarla para construir catedrales. La elección entre ser un analfabeto financiero y un arquitecto de tu futuro es tuya. No se trata de cuánto dinero ganas, se trata de la calidad de tus decisiones. Y la calidad de tus decisiones depende de la calidad de tus principios. Puedes tener la comodidad de seguir las creencias populares, o puedes tener el poder que viene de entender cómo funciona realmente el mundo. Pero no puedes tener ambos. El universo no te lo permitirá. El viaje para dominar esta herramienta no es fácil. Requerirá que desaprendas décadas de mala programación. Requerirá coraje para actuar cuando otros estén paralizados por el miedo y humildad para reconocer los límites de tu propio conocimiento. Pero este es el verdadero juego. No es un juego de números, es un juego de autoconocimiento y disciplina. Al construir tu máquina, no solo estás construyendo tu patrimonio, estás forjando una versión más fuerte, más sabia y más libre de ti mismo. La deuda dejará de ser tu cadena y se convertirá en la palanca que mueva tu mundo.